El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucho y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz esté en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren, y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si al entrar en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del mal, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Voy a compartir con ustedes algunas ideas que nos invitan a reflexionar sobre la palabra de Dios. Antes de tocar algunos puntos que son claros y precisos, que son claves para la vida cristiana como hijos de Dios, es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Lo que nos dice la primera lectura del libro de Isaías, Dios promete una paz que no está llena de esa paz que la misma mentalidad del ser humano concibe. Es una paz duradera que en la medida que se peque menos, o mejor dicho, en la medida que no haya pecado, se experimenta mejor la paz. Porque de alguna manera el pecado obstaculiza la gracia y la bendición de Dios que quiere penetrar en cada corazón. En este caso, obstaculiza la gracia de Dios que quiere penetrar en el corazón del pueblo, de los hijos de Dios. En este sentido, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta la invitación que nos hace Dios, que promete una paz duradera en la medida que el ser humano, cada uno de nosotros, pueda vivir una vida sin pecado, una vida agradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo llevar una vida de pecado que al mismo tiempo se transforme en la paz, en la gracia que viene de Dios? El apóstol Pablo, en la segunda lectura de la carta a los Gálatas, especifica muy bien cómo la persona tiene que tomar muy en cuenta que para vivir su vida de hijo de Dios tiene que tomar en cuenta el común denominador, Jesucristo presente en las acciones, en el pensamiento y en la vida misma de Pablo.
Quiere decir que Pablo no trata la manera de imitar a los cristianos, a los primeros apóstoles, sino él mismo experimenta la presencia de Jesucristo que hay en él. Que esto comporta la vida, la acción, la obra, la resurrección misma de Jesucristo en los pellejos de él. Podemos entender así sin error a equivocarnos. Esta invitación que hace Pablo nos la hace a cada uno de nosotros también para que llevemos una vida intachable. De manera que cuando tengamos algún momento que no entendamos humanamente en nuestra vida porque conlleva mucho dolor y sufrimiento, lo atribuyamos a Jesucristo para la salvación de las almas. Desde este contexto, nosotros podemos entender que lo que hace el apóstol Pablo es que nos presenta su experiencia maravillosa con Cristo. Y esta misma presencia maravillosa con Cristo no solamente va cargada de teoría sobre Jesucristo, su vida, su obra y su amor a Dios, sino que Él mismo es el ejemplo muy importante para todas las comunidades. De hecho, el evangelio que acabamos de escuchar hoy, escuchamos el envío de los 72 discípulos, pero no nos equivoquemos, tanto el término número 3 como el número 12, como también el número 72, dice mucho para nosotros. No es una cantidad matemática, es una manera de decirnos, de darnos a entender de que todos somos llamados para la acción misionera de Jesucristo. Todos somos llamados para que nosotros también tengamos la conciencia de que para entender la misión que Dios nos ha dado al enviarnos en este mundo es hacer su voluntad. Sobre todo cuando vivimos a cabalidad las profundidades de cada uno de los sacramentos. Para ser un verdadero discípulo de Jesús, basta con que nosotros entendamos que un verdadero discípulo de Jesús es porque está conectado con Jesús permanentemente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos cargado nuestro celular? Está lleno de energía, pero tenemos el celular, pero no tenemos saldo para llamar. ¿Para qué nos sirve el celular? Tal vez podamos recibir alguna llamada. Y luego, si no tenemos el número a dónde llamar, ¿qué sentido tiene un celular? No tiene sentido, no hay comunicación. Luego, aunque usted y yo tengamos el número del celular a donde queremos llamar, aunque esté cargado de energía la batería del celular, pero no hay conexión, ¿qué sentido tiene el celular? Más que un aparato. Lo mismo le puede suceder al cristiano. El cristiano, si aunque esté dotado de conocimiento del amor maravilloso de Dios, pero el cristiano no está conectado permanentemente con Cristo y las implicaciones que esto es para nosotros, no tiene sentido una persona aunque se llame cristiano en palabras, en teoría. ¿Qué tenemos que hacer? Es importante que tengamos conciencia de que para ser discípulo auténtico de Jesús tenemos que estar cargados de la gracia de Dios. Ay, hermanos, si hiciéramos una evaluación en nuestra vida, primero que todo, ¿cuántas veces Dios no ha actuado en nuestra vida? El salmo que acabamos de repetir decía: las obras del Señor son admirables, porque Dios convierte a aquella persona, por mucho que se considera pecadora, como un instrumento suyo para que porte su gracia, su bendición, su amor. Pero esta persona tiene que estar siempre conectada con el amor de Dios. ¿Quién es el amor de Dios en este mundo? Se llama Cristo. Nosotros cada vez que venimos al Santísimo, incluso decimos: cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí. Es porque en cada discípulo, en su mente, en sus palabras, en su ser y en lo que
parte está cargado del amor de Dios. Cuando regresaron los 72 discípulos le dijeron a Jesús: Señor, hasta el demonio se asustó por la fuerza que tú nos has dado. ¿A ustedes les han invitado alguna vez a ir a orar por un enfermo? ¿Usted ha ido alguna vez en un hospital? A una persona que está sufriendo en la cama totalmente y los médicos han dado ya la parte terminal de su vida. ¿Cómo siente la persona la oración que hemos hecho por ella? Realmente está cargado por el poder de Dios. Porque si no está cargado por el poder de Dios nuestra propia vida, entonces ¿con qué razón muchos cristianos dicen: es que los que van a rezar por los enfermos son los que tienen el poder de Dios y yo no? ¿Cuál es el sentido de afirmar que yo no tengo el poder de Dios? Si para eso yo comulgo el cuerpo de Cristo a través de los sacramentos, yo me noto del poder de Dios. Cada vez que yo adoro el Santísimo, yo abastezco mi vida con la energía espiritual de Dios, pero eso sí, tengo que mantener permanentemente comunicación con Dios a través de su Hijo Jesús. Pidámosle al Señor para que al salir de la celebración nos sintamos auténticos discípulos de Jesús, que nadie se quede atrás, que cada uno de nosotros podamos aportar, colaborar, no en decir cómo es admirable la obra de Dios en nuestra vida, sino que demos testimonio de vida de que Dios está presente en cada uno de nosotros, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de tratar, por nuestra manera como amamos a Dios, a través del trato que le damos a los demás. Que el Señor nos bendiga a todos y nos haga más misioneros que nunca.